Desde hace un tiempo no paro de preguntarme, ¿cuál fue la última película icónica que se estrenó? ¿O serie? ¿O cualquier otro elemento relacionado con la cultura? A casi todos nos gustó Barbenheimer o Stranger Things, pero ¿son icónicas? Puede que Barbenheimer sí, porque es la mezcla perfecta entre una película reflexiva que te plantea cuestiones morales y una película de Nolan. Pero tengo la sensación de que hay una carencia de referentes a día de hoy, así que hablemos de... Antes de seguir, quiero dejar claro que el vídeo no va de este rollo de ya no hay películas como las de antes, lo de los 80 sí que era música, o esto con Franco. Obviamente sigo disfrutando de las series, de la música, de las pelis, y creo de verdad que hay cosas increíbles. La sensación que tengo no es por la calidad, sino por el pozo que dejan en nosotros. Y al ser esto una reflexión personal, si estás de acuerdo, bien, y si no, también. Sea lo que sea, me gustaría leerte en los comentarios. Y dejando claro esto, dentro vídeo, cuando hablo de algo icónico, me refiero a esas piezas de la cultura que son memorables o que tienen ese algo. Una escena, un prop, una frase... ¡Yo me llamo Ralph! Ese algo que consigue que lo recuerdes y puedas citar de forma fácil porque sabes que pertenece al imaginario colectivo. Por ejemplo, aunque no hayas visto Matrix, reconoces que esto o esto referencian a la película. Algo dentro de esas piezas culturales consigue calar tanto en nuestras cabezas que cuando vemos el color amarillo y pensamos en una familia, nos acordamos de... una familia con hepatitis. Y creo que con esto queda claro a qué me refiero cuando hablo de que algo es icónico. Pero, ¿por qué siento que ya no existe algo icónico? Que llevamos años sin que un producto cultural genere ese efecto en nuestras cabezas, que pasa a formar parte del imaginario colectivo y que le pueda dar un cartel de Bilifa a mi abuela y entienda la referencia. Yo he entendido esa referencia. Para intentar darle una respuesta, os presento los que para mí son los principales sospechosos. Cuando peque, somos 1000 veces más impresionables. Todo nos impacta más. Porque es nuevo, intenso y todavía tenemos los receptores de dopamina recién salidos de fábrica. Todo lo que vivimos es una sensación de descubrimiento. Pero con el tiempo empezamos a construir una especie de tolerancia. Aprendemos a anticipar giros, a reconocer clichés y aunque eso nos da criterio, hace que sea más difícil que algo nos impresione. Y atención, que viene momento... En la película Tiempo de Shyamalan, los personajes llegan a una playa que acelera rápidamente el envejecimiento. Y una niña que en apenas unas horas se convierte en joven adulta, lo define muy bien. Cuando somos pequeños hay pocos colores, pero son muy intensos. Y a medida que crecemos, vemos más colores, pero cada vez son más apagados. Al aumentar nuestras experiencias, nos insensibilizamos más. Las cosas ya no nos impactan con la misma facilidad. No es lo mismo ver por primera vez a Vanessa Hudgens en pantalla grande con 24 años que verla con 8 y fantasear que te ibas a casar con ella. Y eso me lleva al siguiente sospechoso. No, este no es. Bueno, es sospechoso de robarte el corazón, pero no estamos hablando de eso. Cuando éramos pequeños, no existía tanta oferta cultural, o al menos no teníamos acceso tan fácilmente. Así que cuando ibas a casa de tu prima, no te quedaba otra que ver el mismo DVD de Barbie una y otra vez hasta que te aprendías los diálogos. Perdone, ¿le importaría abrirnos la concha? ¿Que os abra mi concha? Pues claro. Y esta repetición constante de según qué piezas culturales conseguían taladrar tanto en nuestro cerebro como para que cosas tan simples como el sas en toda la boca de Sheldon ¡Sas en toda la boca! o el Sayonara Baby se referenciaran todo el rato. Al no existir plataformas con catálogos de contenido inabarcable, veíamos, jugábamos y escuchábamos lo mismo repetidamente porque era lo que había. En cambio, ahora vivimos en una época de hiperproducción cultural que afecta también a cómo la consumimos. Cuando en la palma de tu mano tienes acceso a 50 millones de canciones, incluyendo la discografía del koala, 283 series y películas nuevas al año, incluyendo películas sobre koalas, y modas que nacen y mueren en un día y medio, no como los koalas que pueden vivir de 13 a 18 años, es imposible que algo destaque lo suficiente. Tenemos acceso a una oferta cultural vastísima. Cada día se estrenan películas y series nuevas que intentan atraparnos. Muy pocas tienen éxito en un público general, una gran mayoría mueren sin saber de su existencia, y hay otras que encuentran su espacio en un nicho. Piénsalo, si estabas vivo hace 20 años, aunque no hubieras visto El Señor de los Anillos, sabías quién era Frodo. Ese pibe que se iba de ruta con su novio para pedirle matrimonio en el volcán de Van Damme. O algo así. ¿Dónde está el reggaetón? ¡El reggaetón está para allá!
pero ahora mismo puedes vivir sin conocer ni de oídas de Ver o a Sabrina Carpenter. Y este exceso de oferta está relacionado con el sospechoso número 3. Al tener tanta oferta cultural, su consumo ya no es solo por ocio, curiosidad o por saciar una inquietud. En una gran mayoría, es por FOMO. Ahora, el consumo está relacionado con marcar una casilla, ponerlo en tu Letterboxd, Goodreads o en las notas del móvil donde tienes guardado ese mensaje que nunca enviaste. ¿Me perdonas? Simplemente para dejar constancia de que estuvimos ahí. Lo vimos, lo jugamos, lo escuchamos y ya. No va más allá de esa casilla. Y es que principalmente este FOMO se produce por el miedo a no participar en la conversación. Porque sabes que si tardas un día más en verlo, jugarlo o escucharlo, van a dejar de hablar de ello y tú no has podido participar porque estabas ocupado, ¿qué? Trabajando. ¡Anda! Este miedo constante a no participar, a no ver, a no saber lo que está de moda en ese momento, nos arrastra a que consumamos como y donde sea, sin prestar atención, en segundo plano, algo que tener de fondo mientras haces otras cosas. Y sin entrar a hablar de que tenemos los receptores de dopamina quemadísimos como flequillo que se plancha por primera vez, sin prestar atención, no existen los iconos. Al igual que no existirían estos vídeos si no te suscribieras después de amenazarte con la Mickey herramienta del día. ¡Un misil balístico! No, es la segunda arma más grande que he visto. Esto sí que es icónico. Mickey hey, Mickey ha, Mickey ho. Y ahora que estás suscrito, volvamos al vídeo. Hemos pasado de recordar una frase de película durante décadas a olvidar series enteras un día después de su final. Ahora mismo la cultura es como un kebab, el consumo es rápido y la digestión aún más. La cultura es desechable. Y sí, sé que los tiempos cambian, la sociedad evoluciona y los que se queden atrás se perderán el futuro. He dicho se perderán el futuro. ¡Me lo he perdido! Pero hay una parte de ello que me parece triste. Crecer sin iconos claros, sin algo sólido. Y ojo que te cojo piojo, porque se viene momento de patio de Facultad de Filosofía. El sociólogo Zygmunt Bauman, también conocido como Gracia el Payaso, ¡hacía 25 años que no veía a mi padre! Hablaba de esto como modernidad líquida. Una sociedad donde nada está hecho para durar demasiado, donde todo es cambiante y reemplazable. No solo hablamos de modas o tendencias culturales, sino de relaciones, identidades o instituciones. Antes existían cuestiones que eran sólidas, inamovibles. Pero esta sociedad de constante cambio genera una sensación de inestabilidad y de vacío. Porque cuando todo cambia todo el tiempo, cuesta saber qué arma utilizar en Valorant antes de que vuelvan a cambiar el meta. Pero bueno, dejando de lado el misilazo de orégano, y ahora que tenemos ya los que para mí son los principales sospechosos, veamos cuál es el culpable. Todos juntos. Perdón. No lo sé. No creo que haya un solo culpable. Creo que todos estos sospechosos generan un contexto en el que conseguir que algo sea icónico es casi imposible. La cultura antes era un monolito, algo sólido. Y por suerte o por desgracia, la globalización y el hecho de que Estados Unidos ganara la batalla de la cultura popular consiguió que en casi todo el mundo compartamos una gran parte del imaginario colectivo, de esas figuras de la cultura que consideramos icónicas. Pero ahora, en vez de un monolito, la cultura es un cosmo lleno de mini monolitos. Porque, como decíamos antes, cada nicho tiene sus propios referentes. Bienvenido al Charcaverso. Estoy seguro de que el monólogo de Taylor Swift en Saturday Night Live para una gran mayoría es una cosa sin más. Pero para la Swiftie es algo icónico. Algo que se referencia durante sus conversaciones y que más de un fan a raíz del monólogo puede hacerte un video ensayo de 1 hora sobre por qué Taylor Swift es la estrella del pop más influyente de la historia y se merece heredar el Taj Mahal. Y está de locos. Es genial que cada nicho tenga sus propios elementos icónicos y que los puedan disfrutar de una manera única. El poder compartir y formar parte de un grupo que sabes que son igual de apasionados que tú sobre un tema es increíble. No hay nada mejor que ser fan. Excepto comer, dormir, procrastinar. Bueno, ser fan está por ahí. Pero no sé por qué, me da algo de pena que ya no tengamos tantos elementos icónicos en común. Elementos que sean colectivos. Pero bueno. Cuando pensamos en varias de las cosas que ahora reconocemos como icónicas, son así por el paso del tiempo. Hay una distancia histórica entre su estreno y su reconocimiento. A lo mejor dentro de 20 años miraremos atrás y veremos como icónico... Joder. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y espero que haya sido menos duro que ver Oppenheimer sin dormirte. Pero dime, ¿qué crees que será icónico dentro de 20 años? Y si alguien responde Skibidi Toilet,
Misil balístico para ti.